Yo no buscaba nada esa mañana. Solo iba a limpiar una casa vacía. Doña Remedios había muerto el martes. Sin ruido, sin aviso, como había vivido. La encontraron el miércoles por la mañana, sentada en su sillón junto a la ventana, con las manos cruzadas sobre el regazo. El médico dijo que fue el corazón. Yo pensé que fue la soledad. Su familia estaba en otro estado. Una sobrina llamó llorando. Me pidió un favor. Señora Consuelo, usted era su vecina más cercana. ¿Podría revisar la casa? Solo para asegurarse de que todo esté bien. Nosotros llegamos el viernes. Le dije que sí. Era lo menos que podía hacer. Esa mañana, Ernesto salió temprano. Tenía una reunión, dijo. O eso dijo. Yo ya no recordaba bien lo que decía porque hacía años que había dejado de escucharlo con atención. No por desamor, sino porque sus palabras siempre eran las mismas. Las mismas excusas, los mismos horarios, el mismo beso frío en la mejilla antes de cerrar la puerta. 38 años de matrimonio se vuelven rutina. Eso no es un juicio, es solo la verdad. Crucé la calle con las llaves que me había dejado la sobrina. La mañana estaba gris, de ese gris húmedo que se pega a la ropa. Abrí la puerta de Doña Remedios y entré. La casa olía a hierbas secas y a tiempo detenido. Era una casa pequeña pero ordenada. Cada cosa en su lugar. Cada mueble cubierto con una tela bordada y a mano. Yo reconocí esos bordados. Los había visto desde mi ventana durante años, colgados a secar en el tendedero. Punto de cruz, muy fino. Las manos de esa mujer eran pacientes. Empecé por la cocina. Vacié el refrigerador. Limpié las repisas. Enjuagué los frascos. Luego pasé a la sala. Doblé las cobijas, sacudí los cojines y abrí las ventanas para que entrara aire. Fue en el dormitorio donde me detuve. No porque hubiera algo extraño a simple vista. Todo estaba limpio, ordenado. La cama tendida con precisión militar. El rosario colgado en la cabecera. Una foto en la mesita de noche. Una mujer joven, sonriendo, con el mar de fondo. Me acerqué a la foto. La miré. No la reconocí. Era joven. Tendría unos 30 años. Cabello oscuro, ojos claros. Una sonrisa que no pedía permiso. La dejé en su lugar y seguí limpiando. Fue al mover el ropero cuando escuché el sonido. Un golpe hueco. Como cuando algo cae detrás de una pared falsa. Me detuve. Puse la mano sobre la madera. Volví a empujar el ropero, despacio. Y ahí estaba. Un espacio en la pared. No grande. Del tamaño de una caja de zapatos, quizás un poco más. Cubierto con un panel de madera que encajaba tan bien que si no lo hubieras buscado, nunca lo habrías encontrado. Lo abrí. Adentro había una caja de metal. De esas antiguas, con cierre de presión, sin candado. La saqué con cuidado como si fuera frágil. La puse sobre la cama. La abrí. Cartas. Muchas cartas. Dobladas con cuidado cada una en su sobre. Sin sellos. Sin dirección. Solo nombres. O más bien, solo una palabra. Tú. Las había de distintos tamaños. Algunos sobres amarillentos de hace muchos años. Otros más blancos, más recientes. Las tomé en mis manos. Y reconocí la letra. No de inmediato. Primero fue una sensación. Como cuando escuchas una canción y no recuerdas el nombre, pero sabes que la conoces. Algo en la forma de la G. Algo en cómo cruzaba la T. Algo en la presión del bolígrafo sobre el papel. Abrí una carta. La primera que tomé. No sé cómo explicarte lo que siento cuando estoy lejos de ti. Solo sé que cada vez que vuelvo a casa, hay una parte de mí que se queda contigo. Leí la frase 2 veces. 3 veces. Mi corazón no se aceleró. No sentí un golpe seque en el pecho. Sentí algo peor. Sentí que el suelo se volvía agua bajo mis pies. Esa sensación de caer sin haber caído todavía.
Busqué una firma al final de la carta. Una letra. Solo una. E. Me senté en la cama de doña Remedios. Afuera, un perro ladró. Un motor arrancó a lo lejos. La vida seguía como si nada. Yo seguí leyendo. No todas. No podía leerlas todas en ese momento, pero leí suficiente para saber. La G de gracias era idéntica a la que yo había visto en 38 años de notas dejadas en la cocina, en tarjetas de cumpleaños, en el reverso de las fotos del álbum familiar. Oh, era la letra de Ernesto. Esa mañana no lloré, no grité, no rompí nada. Me quedé sentada en esa cama ajena, con un paquete de cartas en las manos, mirando el rosario colgado en la cabecera de una mujer muerta. Y pensé en algo muy simple. Pensé, ¿cuántos años? Guardé las cartas en la caja. Cerré la caja. La puse dentro de mi bolsa grande, la que siempre cargo para hacer mandados. La cubrí con un paño. Terminé de limpiar la casa. Lo hice todo. Cada rincón, cada repisa, como si necesitara que mis manos estuvieran ocupadas para que mi mente no explotara. Cuando terminé, cerré la puerta con llave y crucé la calle. Entré a mi casa. Puse la bolsa sobre la mesa del comedor. Me serví un vaso de agua y lo bebí de pie, mirando por la ventana hacia la casa de doña Remedios. ¿Cuántas veces había mirado esa ventana? ¿O cuántas veces había visto la luz encendida a deshoras y pensado que la pobre mujer tenía insomnio? ¿Cuántas veces había notado que Ernesto se ofrecía a ayudarla con algo? Cambiar un foco, revisar una gotera. Y yo lo había dejado ir sin pensarlo 2 veces, porque así era Ernesto. Servicial, atento, un buen vecino. Qué tonta había sido. No, me corregí en ese mismo momento. No había sido tonta. Me habían mentido. Hay una diferencia. Esa tarde, cuando Ernesto llegó, lo observé diferente. Él no lo notó. Nunca notaba nada de lo que yo hacía o dejaba de hacer. Dejó las llaves en el gancho, se lavó las manos, se sentó a la mesa. Le serví la cena. Hablamos de cosas sin importancia. El precio del gas, una noticia en el televisor, si iba a llover mañana. Yo lo miraba hablar y pensaba, ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo supo ella quién era yo? ¿Me conocía doña Remedios cuando me saludaba cada mañana con esa sonrisa tranquila? ¿Sabía quién era yo cuando me pedía una taza de azúcar o me preguntaba por mis hijos? Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo mientras Ernesto dormía a mi lado. Escuchaba su respiración, pausada, regular, sin culpa, y yo pensaba en la caja de metal escondida detrás de una pared falsa. A las 3 de la mañana me levanté. Saqué la caja de mi bolsa. Me senté en la cocina con una lámpara pequeña. Y empecé a leer, carta por carta. Las ordenó por fecha cuando pude. Las más antiguas tenían más de 20 años. Las más recientes, la última, tenía fecha de hacía 6 meses. 6 meses antes de que doña Remedios muriera. Leí durante 3 horas. Y cuando terminé, supe 3 cosas con certeza. Primera, Ernesto le había amado. No era una aventura de una noche, ni una debilidad pasajera. Era amor, del que se escribe con cuidado, del que guarda silencio para no destruir, del que duele precisamente porque es real. Segunda, doña Remedios había guardado cada carta, cada una. Las había conservado como quien conserva algo sagrado. Eso me dijo algo de ella que no quería saber, pero necesitaba entender. Tercera, y esta fue la que me dejó sin aire. En la última carta, Ernesto escribía sobre un apellido. El suyo. Escribía: ella lleva mi apellido aunque nunca lo sabrá. Tú y yo lo sabemos. Eso tendrá que ser suficiente. Me quedé con esa frase en los ojos mucho tiempo. Ella lleva mi apellido. ¿Quién? Guardé las cartas. Apagué la lámpara. Me quedé sentada en la oscuridad de mi cocina. Afuera empezó a llover.
Y yo pensé, hay alguien más en esta historia. Y alguien que lleva el apellido de mi marido. Y yo no sé quién es. ¿Esa noche la lluvia no paró? Yo tampoco. Me quedé en la cocina hasta que el cielo empezó a aclarar, con las cartas frente a mí, ordenadas por fecha, como si fueran piezas de un caso que alguien más tendría que resolver. Pero no había nadie más. Solo yo. A las 6 de la mañana escuché a Ernesto moverse en el cuarto. El crujido del colchón, los pasos hacia el baño, el agua corriendo. Sonidos que había escuchado miles de veces. Sonidos que ahora me resultaban extraños, como escuchar un idioma conocido con acento ajeno. Guardé las cartas en la caja dentro de mi bolsa, la bolsa dentro del closet del cuarto de costura, detrás de los rollos de tela que nadie tocaba desde hacía años. Cuando Ernesto entró a la cocina, yo ya tenía el café listo. ¿Dormiste mal?, me preguntó. Me miró apenas un segundo. La lluvia, dije. Él asintió y se sentó. Tomó su café, revisó su teléfono, se levantó, me dio el beso de siempre en la mejilla y se fue. Yo lavé las tazas y pensé, ella lleva mi apellido. Tenía que encontrarla. Pero primero tenía que entender qué tan atrás llegaba todo esto. Esa mañana fui al cementerio. No era la primera vez que iba. Enterramos a mi madre ahí, hace 11 años. Conocía bien los senderos, los bloques de tumbas, el orden de las secciones. Busqué el apellido de Ernesto. No era un apellido raro, pero tampoco era común. En el registro de la entrada me dijeron que había 3 tumbas con ese apellido en el cementerio. Me dieron el mapa. La primera era un hombre mayor, muerto hace 30 años. La segunda era una niña, muerta en los años 90. La tercera estaba en la sección más nueva. Me acerqué despacio. Era una tumba sencilla. Piedra gris, sin flores frescas. Solo una planta pequeña, de esas que no necesitan mucho cuidado para sobrevivir. Leí el nombre. No era Doña Remedios. Era otra mujer, más joven. Muerta hacía 4 años. Me quedé inmóvil frente a esa tumba. El apellido era el de Ernesto, pero el nombre de pila no me decía nada. No la conocía. Nunca había escuchado ese nombre en mi casa. Saqué el cuaderno pequeño que siempre cargo en la cartera. Anoté el nombre completo, la fecha de nacimiento, la fecha de muerte. Había nacido hacía 34 años. Hice el cálculo en ese momento, parada frente a la tumba. 34 años atrás, Ernesto y yo llevábamos 4 años de casados. Nuestro hijo mayor tenía 2 años. Yo estaba esperando a nuestra hija. Hoy en algún lugar, otra mujer también esperaba algo de Ernesto. Caminé de regreso a la entrada del cementerio con las piernas pesadas. Pero así no era suficiente. Un nombre en una tumba no me decía quién era ella. No me decía qué vínculo tenía con Ernesto. No me decía qué quiso decir él con esa frase. Ella lleva mi apellido aunque nunca lo sabrá. ¿Una hija? ¿Una hija que no sabía quién era su padre? Me senté en una banca así en la entrada del cementerio. Una señora mayor me miró con lástima, pensando seguramente que yo también venía a llorar a alguien. Y tenía razón, solo que yo todavía no sabía exactamente a quién. Esa tarde llamé a mi hija Marcela. No para contarle nada, todavía no. Solo necesitaba escuchar su voz. Hablamos 20 minutos de cosas sin importancia. Sus hijos, el trabajo, un problema con el auto. Yo escuchaba y respondía en el momento justo, como siempre. Marcela no notó nada. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono. Pensé en mi hijo Rodrigo. Rodrigo tenía 36 años. Era el mayor. Serio, trabajador, muy parecido a Ernesto en el físico. Siempre lo habíamos dicho como un cumplido. Y luego pensé en algo que nunca me había parecido importante.
Rodrigo era 2 años mayor que la mujer de la tumba. Eso no significaba nada por sí solo, pero en ese momento todo me parecía una pista. Esa noche volví a las cartas. Busqué algo que se me había escapado la primera vez. Nombres, fechas, detalles concretos. En una carta de hace 16 años, Ernesto escribía: «Vi la foto que me mandaste. Tiene tus ojos». Eso me alegra y me duele al mismo tiempo. Me alegra porque son los ojos más honestos que conozco. Me duele porque sé que nunca voy a poder decírselo. Tiene tus ojos. Entonces, sí era una hija. Una hija de Doña Remedios y de Ernesto. Una hija que llevaba el apellido de Ernesto. Quizás por registro, quizás por reconocimiento legal. Pero que no sabía quién era su padre. O quizás sí lo sabía. Quizás era la única que sí lo sabía. Esa posibilidad me heló la sangre más que todas las demás. Porque si esa mujer sabía, la de la tumba, la hija, entonces hubo alguien más que conoció este secreto y lo llevó a la tumba con ella. Y si no lo sabía, entonces había alguien vivo en este momento que cargaba un apellido sin saber de dónde venía realmente. Cerré las cartas. Me fui a la cama. Ernesto dormía. Yo lo miré en la oscuridad. 38 años. 2 hijos. Una casa. Navidades, enfermedades, crisis económicas, alegrías pequeñas. Todo eso era real. Yo no podía borrarlo. Pero tampoco podía ignorar lo que tenía en las manos. Al día siguiente, la sobrina de Doña Remedios llegó a la casa. Se llamaba Patricia. Tendría unos 40 años, cara redonda, ojos cansados de viaje. Vino con un hombre joven. Su hijo, supuse. Llamaron a mi puerta para agradecerme. «Gracias por cuidar la casa, señora Consuelo. Mi tía siempre hablaba bien de usted». «¿Sí?», dije. Intenté que mi voz sonara normal. «Sí, decía que usted era de las pocas personas del barrio que la saludaba de verdad». Los invité a pasar. Les serví agua. Me senté frente a ellos. Tenía una pregunta. Solo una. Pero no sabía cómo hacerla sin levantar sospechas. Decidí rodearla. «¿Doña Remedios tenía familia cercana? Aparte de usted, digo. Nunca le conocí hijos». Patricia frunció el ceño levemente. No de desconfianza. De algo más complicado. «Tuvo una hija», dijo. «Murió hace 4 años. Un accidente». Sentí el golpe Raspac en el pecho, pero no lo dejé salir. «Lo siento mucho», dije. Fue muy duro para mi tía. Después de eso ya no fue la misma. Patricia hizo una pausa. La niña se llamaba Delia. Era soltera, no tuvo hijos. Trabajaba en una clínica dental, creo. Delia, el nombre de la tumba. «¿Y el papá de Delia?», pregunté. Lo dije con calma, como quien pregunta por curiosidad de vecina. Patricia vaciló un momento. «Mi tía nunca habló de eso. Nosotros tampoco preguntamos. Usted sabe cómo son esas cosas en las familias». «Sí, yo sabía». Cuando se fueron, cerré la puerta y me apoyé contra ella. Delia, muerta hace 4 años. Sin hijos, sin pareja conocida. Entonces la frase de Ernesto tomaba otro peso. Ella lleva mi apellido, aunque nunca lo sabrá. ¿Nunca lo supo Delia? ¿O nunca lo sabría alguien más? Esa pregunta me acompañó toda la semana. Busqué el nombre de Delia en Internet. No encontré mucho. Una red social casi vacía, una foto de perfil borrosa, un par de publicaciones viejas. Pero en una de esas publicaciones, de hace 6 años, había una foto. Una mujer joven, cabello oscuro, ojos claros. Los mismos ojos de la foto en la mesita de noche de Doña Remedios. La miré mucho tiempo, y entonces lo vi. No eran los ojos de Doña Remedios los que me resultaban familiares. Eran los pómulos, la forma de la mandíbula, una expresión específica, una manera de sostener la boca cuando no sonreía del todo. Era la cara de mi hijo Rodrigo.
No idéntica, pero suficiente. Cerré el teléfono. Me levanté. Fui al baño. Abrí el grifo del agua fría y me mojé la cara. Me miré en el espejo. 62 años. El cabello blanco en las sienes. Las manos que habían cosido miles de metros de tela, que habían cargado a 2 hijos, que habían servido 38 años de cenas. ¿Qué estaba viendo? ¿Estaba viendo lo que creía ver? ¿O estaba construyendo una historia que no existía porque necesitaba una explicación para el dolor? Me sequé la cara. Respiré. No estaba inventando nada. La carta decía: ella lleva mi apellido. Delia llevaba el apellido de Ernesto. Y Delia tenía la cara de mi familia. Eso no era imaginación. Eso era una verdad que alguien había enterrado con mucho cuidado durante más de 30 años. Esa noche, cuando Ernesto llegó, lo miré diferente por segunda vez. Pero esta vez no con confusión, con una pregunta muy clara. ¿Sabías que ella murió? ¿Sabías que Delia murió hace 4 años? Lloraste solo, en silencio, sin que yo supiera por qué. Recordé un periodo. Hacía 4 años. Ernesto había estado raro durante semanas, callado, ausente. Yo había pensado que era el trabajo, o la edad, o simplemente que los hombres a veces se volvían islas y no había manera de llegar a ellos. Nunca pregunté. Ahora sabía por qué había estado así. Estaba de duelo, por una hija que nadie en mi casa sabía que existía. Me serví un vaso de agua y me quedé de pie en la cocina, mirando su espalda mientras él veía el noticiero. Pensé, ¿cuántas otras cosas no sé? Y justo en ese momento, el teléfono de Ernesto vibró sobre la mesa. Él no lo vio. Estaba distraído con la televisión. Yo sí lo vi. Era un mensaje, y el nombre que apareció en la pantalla no era un nombre que yo conociera, pero era un nombre de mujer. El nombre en la pantalla era Verónica. Sin apellido, solo Verónica. Ernesto seguía mirando el noticiero. No había notado la vibración. Yo no me moví. El mensaje desapareció de la pantalla después de unos segundos. Esos teléfonos nuevos muestran el mensaje un momento y luego lo ocultan. Ernesto me lo había explicado una vez, orgulloso de su aparato nuevo. Yo no había entendido bien para qué servía esa función. Ahora lo entendía perfectamente. Me senté en la silla de la cocina. Junté las manos sobre la mesa. Respiré. Verónica. ¿Quién era Verónica? Podía ser cualquier persona. Una compañera de trabajo. Una prima, la señora de la farmacia. Yo no tenía derecho a sacar conclusiones de un nombre en una pantalla. Pero llevaba 3 días leyendo las cartas de un hombre que había mantenido una vida paralela durante décadas. Sí, un hombre que había aprendido a mentir con la misma naturalidad con que respiraba. Un hombre que había perfeccionado el arte de estar presente sin estar realmente. Así que cuando digo que vi ese nombre y sentí algo romperse adentro, no era paranoia. Era reconocimiento. Esa noche no dormí otra vez. A la mañana siguiente, Ernesto salió a las 8. Dijo que tenía que pasar por el banco y luego ver a un amigo. Ese amigo tenía nombre. Me lo dijo como siempre. Yo asentí, como siempre. En cuanto cerró la puerta, fui al cuarto de costura. Saqué la caja de metal. Pero esta vez no busqué las cartas. Busqué algo que había notado la primera noche y no le había dado importancia. En el fondo de la caja, debajo de todas las cartas, había un sobre diferente, más grueso, sin la palabra tú escrita afuera, sin nada escrito. Lo abrí y adentro había 3 cosas. Una foto, un documento doblado y una llave pequeña, de esas que abren cajas de seguridad o cajones con cerradura. Miré la foto primero. Eran 2 personas. Una mujer joven. Doña Remedios, pero joven,
con el mismo cabello oscuro de la foto en su mesita de noche. Y un hombre. El hombre estaba de perfil, apenas, como si no hubiera querido salir en la foto, o no hubiera sabido que le estaban tomando. Pero yo reconocí ese perfil. Lo había visto todas las mañanas durante 38 años. Ernesto, joven, con más cabello y menos canas, pero... Ernesto. Guardé la foto y abrí el documento. Era una partida de nacimiento. Delia, el nombre completo, la fecha, el lugar, en la casilla del padre. Ernesto, su nombre completo, su número de identificación. Lo había reconocido legalmente. En algún momento, Ernesto había firmado un papel y había reconocido a esa niña como su hija. Yo no sabía nada de eso. 34 años de silencio. Me temblaron las manos. Las apoyé sobre las rodillas. Esperé a que pasara. Pensé en Rodrigo, mi hijo. 36 años, 2 hijos, una vida construida con el apellido de su padre. Y en algún lugar había existido Delia. Con el mismo apellido, con la misma sangre, muerta a los 30 años sin saber, o sabiendo, que tenía un padre que nunca había tocado su puerta. ¿Lo sabía Delia? La partida de nacimiento decía que sí había un padre reconocido. Eso significaba que en algún papel oficial, en algún registro, existía una conexión entre Delia y Ernesto. ¿Pero lo sabía ella en vida? ¿Lo había buscado alguna vez? ¿Lo había encontrado? Esa pregunta me consumió toda la mañana. Antes de continuar. Si esta historia te está llegando al alma, dale like. Lo que viene ahora lo cambia todo. Guardé todo en la caja en el closet. Salí a caminar. Necesitaba aire, necesitaba moverme. Cuando me quedo quieta con pensamientos así, el cuerpo empieza a doler de una manera que no tiene nombre médico. Caminé por el barrio. Pasé frente a la casa de Doña Remedios. La sobrina Patricia había dejado un letrero pequeño en la ventana. La casa estaba en proceso de trámites sucesorios, decía. Nadie entraría por un tiempo. Seguí caminando. Y sin planearlo, llegué a la clínica dental que quedaba así unas 8 cuadras de mi casa. Me detuve en la acera. Patricia Fitz había dicho que Delia trabajaba en una clínica dental. ¿Esta clínica? Era la única en el barrio cercano. No había otra a menos de 20 minutos. Entré. La recepción era pequeña. Una chica joven detrás del mostrador, con uniforme blanco. 2 personas esperando. Me acerqué al mostrador. «Buenas», dije. «Vengo a preguntar por una cita». «Claro, ¿es paciente nueva?» «Sí». Hice una pausa. Me recomendó una conocida. Delia. Creo que trabajaba aquí. La chica frunció el ceño con una expresión que ya conocía. La expresión de alguien que recibe una noticia difícil con demasiada frecuencia. Delia falleció hace 4 años, dijo en voz baja. Pero aquí la recuerdan mucho. Era muy querida. Ah, no sabía. Puse cara de sorpresa. ¿Cuánto tiempo trabajó aquí? Casi 8 años, creo, desde que terminó su carrera. La chica vaciló. ¿La conocía bien? No mucho, dije. Solo de vista. Vivía cerca de mi barrio. Hice la cita. Salí. En la acera me detuve un momento. 8 años en esa clínica. Y 8 cuadras de mi casa. Delia había vivido y trabajado a 8 cuadras de mi casa durante años. ¿Lo sabía Ernesto? ¿Le había visto alguna vez en la calle? ¿Se habían cruzado? ¿Se habían mirado? ¿O habían pasado el uno junto al otro como 2 desconocidos que compartían un secreto que ninguno nombraba? No podía saberlo. Pero sí sabía algo. Ernesto sabía dónde vivía su hija. Había firmado su partida de nacimiento. Había escrito cartas durante décadas. No era un hombre que ignoraba su existencia. Era un hombre que eligió ignorar su responsabilidad. Y eso era completamente diferente. Esa tarde,
Cuando llegué a casa, revisé el cajón donde Ernesto guardaba sus cosas. No lo hacía nunca. En 38 años, jamás había revisado sus cajones, ni su cartera, ni su teléfono. Esa había sido una norma no hablada entre nosotros. O quizás una trampa en la que yo había caído sin darme cuenta. El cajón no tenía nada extraordinario a primera vista. Documentos viejos, garantías de electrodomésticos, un par de relojes que ya no usaba. Pero en el fondo, debajo de todo, había una tarjeta, pequeña, de visita, de esas que ya casi nadie usa. La tomé. No era una tarjeta de ningún negocio. Era una tarjeta escrita a mano. La letra de Ernesto. Solo 2 líneas. Un nombre. Una dirección. El nombre era Verónica. La misma Verónica del mensaje de la noche anterior. Y la dirección quedaba en una colonia, a 20 minutos de nuestra casa. Me quedé con la tarjeta en la mano mucho tiempo. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. O quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. Esa noche no guardé la tarjeta donde la había encontrado. Me la quedé. La guardé en mi propio bolso, en el bolsillo pequeño donde nadie mete la mano. Y empecé a planear. No sabía exactamente qué iba a hacer. No soy una mujer de planes dramáticos. Nunca lo fui. Soy costurera, o lo fui durante años. Y las costureras saben que los errores se corrigen despacio, con paciencia, sin jalar el hilo de golpe, porque si jalas de golpe, todo se descose. Había que ir con calma. Primero necesitaba entender quién era Verónica. ¿Era otra mujer como Doña Remedios? ¿Alguien del pasado que había vuelto? ¿O era algo del presente? ¿Algo que seguía ocurriendo mientras yo dormía a su lado sin saber nada? La diferencia importaba, no para perdonar ni para no perdonar, sino para saber exactamente qué era lo que estaba mirando. Al día siguiente, Ernesto salió a las 9. Yo salí a las 9:15. Tomé el autobús. 20 minutos, como decía la dirección en la tarjeta. Bajé en la parada más cercana. Caminé 2 cuadras. Era una calle tranquila. Casas medianas. Jardines pequeños. Ese tipo de barrio donde la gente sale a barrer la banqueta por las mañanas y se saluda con la cabeza. Encontré el número. Me detuve en la acera de enfrente. Era una casa normal. Nada llamativo. Una maceta con geranios en la entrada. Una bicicleta recargada contra la reja. Me quedé ahí parada, sin saber bien qué esperaba ver. Y entonces se abrió la puerta. Salió una mujer. Tendría unos 50 años. Cabello castaño, recogido. Vestida para salir. Bolso en el brazo, llaves en la mano. Caminaba rápido, con ese paso de alguien que tiene a dónde llegar. No me vio. Yo la vi a ella. Y tardé exactamente 3 segundos en entender por qué me resultaba familiar. No la conocía. Nunca la había visto en mi vida. Pero había algo en su manera de caminar. En la postura de los hombros. En la forma en que sujetaba el bolso. Era la misma postura de Doña Remedios. Casi idéntica. Me quedé helada en la acera. ¿Era posible? ¿Era Verónica hija de Doña Remedios? ¿Era Verónica hermana de Delia? ¿Había 2 hijas? El mundo giró un momento. Cerré los ojos. Los abrí. La mujer ya había doblado la esquina. Me quedé sola en la acera, con el sol de la mañana en la cara y una certeza nueva clavada en el pecho. Esto no había terminado con Delia. Esto no había terminado con Doña Remedios. Esto seguía. Estaba vivo. Y Ernesto lo sabía. Caminé de regreso a la parada del autobús despacio. Las piernas me respondían, pero apenas. En el autobús, con la ciudad moviéndose afuera de la ventana, pensé en la llave. La llave pequeña que había encontrado en el sobre, la que abría algo. Todavía no sabía qué.
Pero ahora estaba segura de que tenía que averiguarlo, porque en esa caja no solo había cartas y documentos, había una puerta que alguien había dejado entreabierta. Y yo llevaba 62 años sin abrir puertas por miedo a lo que pudiera haber del otro lado. Eso estaba a punto de cambiar. Llegué a casa 20 minutos antes que Ernesto. Me cambié. Me lavé las manos. Puse aguas a hervir. Cuando él entró y me preguntó cómo había pasado la mañana, le dije: tranquila, en casa. Él sonrió. Se sentó y su teléfono volvió a vibrar sobre la mesa. Esta vez lo tomó rápido. Demasiado rápido. Ernesto leyó el mensaje de pie, junto a la mesa. Su cara no cambió. Eso era lo más aterrador. No había nerviosismo, no había prisa. Solo leyó, guardó el teléfono en el bolsillo y se sentó como si nada. ¿Está listo el café?, preguntó. Casi, dije. Lo serví. Me senté frente a él. Lo miré mientras bebía. 38 años mirando esa cara. 38 años creyendo que la conocía. Ahora la miraba como se mira un cuadro que siempre estuvo colgado en la sala y un día te das cuenta de que nunca lo viste de verdad. Ernesto, dije. Él levantó los ojos. ¿Conociste bien a doña Remedios? Hubo un silencio. Pequeño, casi imperceptible, del tamaño exacto de una mentira preparándose. Como vecina, dijo. ¿Por qué? La sobrina vino ayer. Me contó que tuvo una hija, que murió hace unos años. Ernesto asintió despacio. Sí, y creo que algo escuché. ¿Algo escuchaste?, repetí, sin énfasis, sin acusación, solo las palabras. Por el barrio, dijo. Ya sabes cómo se comenta todo. Tomó otro sorbo de café. Cambió el tema. Habló de que el vecino de la esquina estaba remodelando y que el ruido empezaba muy temprano. Yo escuché, respondí cuando tocaba. Lavé las tazas cuando terminamos. Pero guardé ese silencio pequeño en algún lugar dentro de mí. Ese silencio era una confesión. Él lo sabía. Y había elegido mentirme, otra vez, con la misma tranquilidad de siempre. Esa noche, mientras Ernesto dormía, saqué la llave. La sostuve en la palma de la mano. Era pequeña, plateada, con un número grabado en el cuerpo. El tipo de llave que abría un casillero o una caja de seguridad en algún banco o en alguna oficina. El número era 47. Nada más. Sin dirección, pero sin nombre de institución. Solo el número. Pensé en los lugares donde había visto llaves así. En el banco donde teníamos nuestra cuenta conjunta, los casilleros de la sala de espera tenían llaves parecidas. En el club social al que Ernesto había pertenecido años atrás, antes de que canceláramos la membresía por los gastos. ¿Seguiría siendo miembro de ese club? Nunca lo había preguntado. Él había dicho que cancelaba y yo había dado por hecho que lo había hecho. Pero Ernesto era un hombre que guardaba cosas. Eso lo sabía ahora con más claridad que nunca. Al día siguiente llamé al club. No con mi nombre. Usé el nombre de una señora ficticia. Dije que quería información para hacerme socia. La recepcionista fue amable. Me explicó los planes, las instalaciones, los servicios. ¿Tienen casilleros para los socios?, pregunté, como al pasar. Sí, oh señora, en el área de vestidores y también en la sala de documentos para los socios, con membresía completa. ¿Y cómo son esas llaves? Por curiosidad, mi esposo tuvo membresía antes. Son llaves numeradas, plateadas, chiquitas. Colgué. Entonces era el club. Ernesto había cancelado su membresía hacía 6 años. O eso había dicho. Pero la llave existía. Y la llave estaba en la caja de doña Remedios. Lo que significaba que doña Remedios tenía la llave. Lo que significaba que Ernesto le había dado la llave a ella. ¿Por qué?
¿Qué había en ese casillero que Ernesto quería que ella tuviera acceso? ¿O que ella guardara para él? Esa mañana me arreglé con cuidado. Me puse ropa seria pero no llamativa. Me recogí el cabello. Tomé la llave y la guardé en el bolsillo interno de mi saco. Fui al club. Era un edificio de los años 80, bien conservado. Jardines ordenados, una fuente en la entrada que seguía funcionando. En la recepción había un hombre mayor con uniforme azul marino. Me acerqué con calma. «Buenos días. Vengo de parte de mi esposo. Dejó olvidado algo en su casillero y me pidió que lo recogiera». El hombre me miró. El nombre del socio. Di el nombre de Ernesto. El hombre tecleó algo en su computadora. Frunció el ceño levemente. «La membresía está inactiva, señora». «Sí, sé que no la ha renovado, pero dice que dejó algo antes de cancelar y nunca lo recogió. Solo quiero revisar si todavía está». El hombre dudó. Era un hombre de reglas, se notaba. Pero también era un hombre acostumbrado a lidiar con señoras de cierta edad que pedían favores con voz tranquila. «Un momento», dijo. Habló con alguien por teléfono interno. Esperé 3 minutos. «Está bien, señora. Le acompaño». Me llevó por un pasillo largo hasta una sala en el fondo. Filas de casilleros metálicos del piso al techo. Numerados. Busqué el 47. Estaba en la segunda fila, a la altura de mi pecho. Introduje la llave. Giró. Abrí. El hombre esperaba detrás de mí. Discreto, pero presente. Adentro había un sobremanila. Grueso, cerrado con cinta adhesiva. Lo tomé. Lo sostuve un momento. «¿Era eso?», preguntó el hombre. «Sí», dije. «Era esto». Lo guardé en mi bolso. Cerré el casillero. Le agradecí al hombre con una sonrisa y salí por el mismo pasillo. Afuera, en el estacionamiento, me senté en una banca junto a la fuente. El sobre pesaba más de lo que esperaba. Lo abrí con cuidado, sin romper el papel. Adentro había 2 cosas. La primera era un fajo de documentos. Papeles legales, con sellos y firmas. Los revisé rápido, y sin entender todo el lenguaje jurídico, pero entendiendo lo suficiente. Era una escritura, una propiedad, a nombre de Delia, firmada por Ernesto. Una propiedad que Ernesto había puesto a nombre de su hija. Un departamento pequeño, según los documentos, en una zona que yo conocía de nombre pero nunca había visitado. Lo había comprado hacía 12 años. 12 años atrás, Ernesto y yo habíamos tenido un periodo económico difícil. Yo recordaba esos años, las cuentas ajustadas, las conversaciones sobre reducir gastos, la decisión de no salir de vacaciones 2 años seguidos. Y en esos mismos años, Ernesto había comprado un departamento para su otra hija. Sentí una náusea que no era del estómago, era de otro lugar, más profundo. Respiré. Seguí revisando. La segunda cosa en el sobre era una carta. No como las otras cartas. No era una carta de amor. Era una carta formal, escrita a máquina, con fecha de hace 2 años. 2 años antes de que Delia muriera. Estaba dirigida a Verónica. Decía: «Si algo le ocurre a Delia, esta propiedad pasa a ser tuya. Están los documentos notariados. Solo tienes que presentarlos. No tienes que dar explicaciones a nadie. Ya está arreglado». Y abajo, la firma de Ernesto. Me quedé leyendo esa carta 3 veces. Verónica. Entonces Verónica sí era hija de doña Remedios. Delia y Verónica eran hermanas. Y Ernesto había comprado una propiedad. La había puesto a nombre de Delia y había dejado instrucciones para que pasara a Verónica si algo ocurría. Todo arreglado. En silencio. Sin que yo supiera nada. Mientras yo creía que no había dinero para vacaciones. Mientras yo ajustaba el presupuesto de la casa semana a semana,
Ernesto estaba comprando departamentos para sus otras hijas. Cerré el sobre. Lo guardé en el fondo del bolso. Me levanté de la banca. La fuente seguía sonando. Un par de palomas caminaban por el suelo. Un jardinero cortaba el pasto en la esquina. El mundo seguía siendo completamente normal, mientras el mío se desarmaba pieza por pieza. Antes de continuar, si esta historia te está llegando de verdad, suscríbete, porque lo que Consuelo está a punto de descubrir cambia todo lo que creías saber. Esa tarde llamé a mi hijo Rodrigo. No para contarle, todavía no. Lo llamé porque necesitaba escuchar su voz y al mismo tiempo mirar si había algo que siempre había estado ahí y yo nunca había querido ver. ¿Cómo estás, mamá? Bien, hijo. ¿Y tú? Hablamos un rato. Le pregunté por sus hijos, por el trabajo. Él me preguntó si necesitaba algo. No, solo quería saber de ti. Hubo una pausa breve. ¿Está bien, papá? La pregunta me sorprendió. No por lo que decía, sino por el tono. Algo en su voz cuando preguntó por su padre. Sí, está bien. ¿Por qué? No sé. Lo noté raro la semana pasada cuando fui a visitarlos. Como preocupado. Rodrigo había visitado hacía una semana. Yo recordaba la visita. Comida del domingo, conversación tranquila, nada fuera de lo normal. ¿Qué había visto Rodrigo que yo no había visto? ¿O sabía Rodrigo algo que yo no sabía? A veces se pone así, dije. Ya sabes cómo es tu papá. Sí, dijo Rodrigo. Y en ese sí había algo que no era solo confirmación. Colgué y me quedé pensando. Rodrigo tenía 36 años. Era inteligente, observador. Muy parecido a su padre, siempre lo habíamos dicho. ¿Sabía? ¿Sabía de la existencia de Delia? ¿De Verónica? ¿O había descubierto algo recientemente que lo tenía preocupado? Esa noche no le dije nada a Ernesto sobre el casillero, ni sobre el sobre, ni sobre los documentos, ni sobre Verónica. Cené con él como siempre. Vi un rato la televisión. Me fui a dormir a la hora de siempre. Pero antes de acostarme, fui al cuarto de costura. Saqué la caja de metal de Doña Remedios. Puse adentro el sobre manila del casillero. Y lo cerré todo junto. Dos mundos que Ernesto había mantenido separados durante décadas, ahora reunidos en una sola caja, en el closet de mi cuarto de costura. Había algo casi poético en eso. O quizás era solo justicia pequeña. A la mañana siguiente me desperté antes que Ernesto. Fui a la cocina. Hice café. Me senté junto a la ventana que daba a la calle. Desde ahí podía ver la casa de Doña Remedios. La ventana estaba cerrada. La maceta que siempre había tenido geranios estaba vacía. Sin flores, sin tierra, sin nada. Pensé en Doña Remedios, no con odio. Eso me sorprendió de mí misma. La pensé como lo que probablemente había sido. Una mujer que también había querido y también había sufrido. Y también había guardado secretos que la pesaban. Una mujer que había criado a dos hijas sola, con el apellido de un hombre que nunca fue completamente suyo. ¿Había sido feliz? No lo sabía. Probablemente había habido momentos de felicidad. Probablemente también había habido momentos en que miraba hacia mi casa y sentía algo complicado, algo que no tenía un nombre limpio. Pero ella ya no estaba. Y yo seguía aquí, con su caja, con sus secretos, con su llave. Escuché los pasos de Ernesto en el pasillo. Entró a la cocina. Me vio junto a la ventana. ¿Ya estás despierta?, dijo. Sí. Se sirvió café. Se paró junto a la ventana un momento, mirando hacia allá afuera. Miró la casa de Doña Remedios. Solo un segundo, pero yo lo vi. Vi cómo la miraba, con esa mezcla de algo que no era solo nostalgia. Era más que eso. Era culpa, era pérdida. Era el peso específico de alguien que carga algo que no puede dejar en ningún lado.
La van a vender pronto, supongo, dijo, como si hablara del clima. Supongo, dije yo. Él asintió y se fue al cuarto a vestirse. Y yo me quedé mirando la casa vacía de enfrente, pensando en Verónica, pensando en que Verónica existía y estaba viva y probablemente sabía exactamente quién era su padre. Pensando en que Ernesto seguía en contacto con ella. El mensaje de la otra noche. La tarjeta con la dirección guardada en el cajón. Eso no era el pasado. Eso era el presente. Eso era ahora mismo. Y entonces tomé una decisión. No una decisión dramática. No una decisión de película. Una decisión tranquila, fría, de mujer que lleva 62 años aprendiendo a coser en línea recta, aunque la tela se mueva. Iba a ir a ver a Verónica. No para pelear, no para acusar, no para destruir nada. Iba a ir porque necesitaba mirarla a los ojos, porque necesitaba saber si ella sabía quién era yo, y porque necesitaba saber si Ernesto le había dicho alguna vez que tenía una esposa que había cosido su ropa, criado a sus hijos, guardado silencio durante décadas sin saber que había tanto que callar. Agarré el bolso. Salí antes de que Ernesto terminara de vestirse. Caminé a la parada del autobús con paso firme. El cielo estaba despejado ese día. Un azul limpio, sin nubes. El tipo de día en que todo se ve con más claridad de lo que uno quisiera. Me subí al autobús. 20 minutos. 2 cuadras caminando. Me detuve frente a la casa de los geranios. Respiré una vez. Toqué el timbre. Escuché pasos adentro. La puerta se abrió. Y la mujer que me abrió no era Verónica. Era una chica joven. Tendría unos 22, 23 años. Cabello oscuro, ojos claros. Los mismos ojos de Delia en la foto de la red social. Los mismos pómulos de mi hijo Rodrigo. Me miró sin reconocerme. Y yo la miré a ella. Y supe, con una certeza, que no necesitaba ningún documento, ni ninguna carta, ni ninguna llave. Que estaba mirando a la hija de Verónica. A la nieta de Doña Remedios. A la nieta de Ernesto. ¿Busca ETA a alguien?, preguntó la chica. Tardé un segundo en encontrar la voz. Sí, dije. Busco a Verónica. La chica asintió y se dio la vuelta. «Mamá», llamó hacia adentro. «Hay una señora». Y desde el fondo de la casa, una voz respondió. «Ya voy». Los pasos se acercaron despacio. Verónica apareció en el marco de la puerta secándose las manos con un trapo de cocina. Tendría unos 50 años, como había calculado. De cerca era más parecida a Doña Remedios de lo que había notado desde la acera. La misma estructura de la cara. Los mismos ojos tranquilos, de esos que han visto mucho y aprendieron a no mostrar todo lo que saben. Me miró. Yo la miré. Ninguna de las dos habló durante un momento que duró demasiado. Entonces, algo cambió en su cara. No fue sorpresa exactamente. Fue reconocimiento. Ella sabía quién era yo. «Señora Consuelo», dijo. Mi nombre en su boca me golpeó de una manera que no esperaba. No con furia, con algo más extraño. Con la confirmación de que yo había existido en esta historia todo el tiempo sin saberlo. «¿Me conoce?», pregunté. «Sí», dijo. Hizo una pausa. «Por favor, pase». La chica joven había desaparecido hacia el fondo de la casa. Verónica me llevó a una sala pequeña, ordenada. Plantas en la ventana, una foto en la pared. Doña Remedios, joven, sosteniendo a un bebé. Me senté en el sillón que me indicó. Ella se sentó frente a mí. «¿Cómo supo dónde vivía?», preguntó, sin agresión, con una calma que me resultó inquietante. «Encontré una tarjeta», dije, «en el cajón de Ernesto». Ella asintió despacio, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. «¿Cuánto sabe?», preguntó. «Lo suficiente», dije. Las cartas, la partida de nacimiento de Delia, la escritura del departamento,
¿Y la carta que le dejó Ernesto a usted? Verónica no se inmutó. Lo había esperado. Llevaba años esperándolo, quizás. Mi madre murió sin saber si usted algún día iba a aparecer, dijo. Yo creo que en el fondo esperaba que sí. ¿Por qué? Porque era una mujer honesta, y vivir con ese secreto le pesó más de lo que cualquiera supo. Hizo una pausa. Ernesto le pidió silencio. Ella lo guardó. Pero el silencio tiene un precio. Lo sé, dije. Hubo una pausa larga. Afuera, un niño pasó corriendo en la calle. Un perro ladró una vez y se cayó. ¿Delia sabía quién era su padre?, pregunté. Verónica miró sus manos un momento. Sí, mi madre se lo dijo cuando Delia cumplió 18 años. Le mostró las cartas, le explicó todo. Levantó los ojos. Delia nunca lo buscó. No quiso. ¿Por qué? Porque era una mujer orgullosa, como mi madre. Una sombra le cruzó la cara. Y porque sabía que él tenía una familia, que tenía hijos, no quería destruir eso. Sentí algo partirse adentro de mí. No de rabia, de algo más complicado, de gratitud y dolor al mismo tiempo, mezclados de una manera que no tenía nombre. Una mujer muerta, a quien nunca había conocido realmente, había elegido proteger a mis hijos sin que yo lo supiera. ¿Y usted?, pregunté. ¿Usted sabía desde siempre? Desde los 12 años. Mi madre no me lo ocultó tanto tiempo. Conmigo fue diferente. Hizo una pausa breve. Supongo que con Delia fue más difícil porque Delia llevaba su apellido. Eso lo complicaba todo. ¿Y la chica que abrió la puerta? Mi hija, Fernanda. Una sonrisa pequeña, casi involuntaria. Tiene 22 años. Estudia enfermería. ¿Sabe quién es su abuelo? Verónica dudó. Sabe que existe. No sabe el nombre. No lo ha preguntado. Me miró directamente. Yo no se lo he dicho porque no sé si tengo derecho a hacerlo. Eso involucra a otras personas. Involucra a otras personas. Mis hijos, Rodrigo, Marcela. Me quedé callada un momento. ¿Ernesto sabe que estoy aquí?, pregunté. No era pregunta, era más bien una verificación. No, dijo Verónica. ¿Lo llamó? No, salí antes de que terminara de vestirse. Algo cambió en su expresión, una tensión pequeña que antes no estaba. Señora Consuelo, tengo que decirle algo. Dígame. Ernesto me llamó hace 3 días, después de que mi madre murió. Juntó las manos sobre las rodillas. Me dijo que se iba a encargar de todo, que no me preocupara, que la casa de mi madre íbase a quedar en orden. ¿Qué significa eso? Significa que sabe de la caja. Se me heló la sangre. Ah, ¿cómo sabe de la caja? Porque él la puso ahí, hace años. Le dio la llave a mi madre y le dijo que si algo le pasaba a él, ella sabía qué hacer con esa caja. Hizo una pausa. Pero mi madre murió primero, y la caja se quedó ahí. Ernesto sabía que existía la caja. Ernesto sabía lo que había dentro. Y ahora que doña Remedios había muerto, Ernesto estaba esperando recuperarla. Sentí un frío que no tenía que ver con la temperatura de la sala. Él va a ir a buscarla, dije. Probablemente ya fue, dijo Verónica. O va a ir pronto. La sobrina de mi madre llega el viernes para los trámites de la herencia. Si la casa se abre formalmente, él ya no va a poder entrar sin explicaciones. Hoy era jueves. Hoy era jueves y yo tenía la caja en mi closet. Me puse de pie. Verónica se puso de pie también. ¿Qué va a hacer?, preguntó. No lo sé todavía, dije. Era la verdad. Señora Consuelo. Su voz era seria pero no fría. Yo no quiero problemas. Nunca los quise. Mi madre tampoco. Solo quiero que usted sepa que lo que hay en esa caja no fue puesto ahí para hacerle daño. Lo sé, dije. Fue puesto ahí para proteger a Delia. Y ahora que Delia no está,
Se detuvo. No sé para qué sirve ya. Sirve para que yo sepa la verdad, dije. Ella asintió, y en ese momento escuché un sonido que me paralizó. Un motor afuera, un auto que se detenía. Verónica miró por la ventana y su cara cambió. «Es él», dijo en voz baja. «Si esta historia te está moviendo por dentro, dale like ahora. A veces un gesto pequeño es la única manera de decir, yo también estuve aquí». Me quedé inmóvil en el centro de esa sala desconocida. Ernesto estaba afuera. Había llegado a la casa de Verónica, lo que significaba que me había seguido. O que había llamado a Verónica después de que yo salí y ella le había avisado que estaba aquí. Miré a Verónica. Ella me devolvió la mirada. «No le avisé», dijo leyendo mi pensamiento. «Lo juro». Entonces me había seguido. O había venido solo por su cuenta, sin saber que yo estaba aquí. Y la coincidencia era de esas que solo ocurren cuando todo está ya a punto de derrumbarse al mismo tiempo. Escuché la portezuela del auto cerrarse. Pasos en la banqueta. El timbre sonó. Verónica y yo nos miramos. «¿Qué quiere hacer?», preguntó en voz muy baja. Tenía dos opciones. Podía esconderme. Podía irme por la parte de atrás si había salida. Podía dejar que Ernesto entrara sin saber que yo había estado aquí. Volver a casa. Seguir con la vida de siempre mientras procesaba todo esto en silencio. Y era la opción que la vieja Consuelo hubiera elegido. La Consuelo de hace una semana. La que no hacía preguntas, no abría cajones, no cruzaba la calle a buscar lo que nadie le había dicho que existía. Pero esa mujer había muerto en el momento en que abrí una caja de metal detrás de una pared falsa. «Abra la puerta», dije. Verónica me miró un segundo más. Luego fue a abrir. Escuché el sonido de la cerradura. Escuché la puerta. Escuché la voz de Ernesto. Ese tono que usaba cuando quería parecer tranquilo y no lo estaba del todo. «Verónica, necesito hablar contigo sobre...» Se detuvo. Silencio. Luego sus pasos en el pasillo. Y entonces apareció en el marco de la sala. Me vio. Durante 3 segundos no hubo nada. No hubo palabras. No hubo movimiento. Solo el aire entre nosotros cargado de todo lo que no habíamos dicho en 38 años. Y su cara fue a través de varias cosas en esos 3 segundos. Sorpresa. Miedo. Algo parecido al alivio. Aunque eso no tenía sentido y sin embargo ahí estaba. Y finalmente, una resignación profunda. La de alguien que ha cargado algo demasiado tiempo. Y de repente ve que ya no tiene que seguir cargándolo. «Consuelo», dijo. Solo mi nombre. «Siéntate, Ernesto», dije. Mi propia voz me sorprendió. Era firme, no temblaba. Era la voz de una mujer que había pasado 3 días leyendo la vida secreta de su marido y había llegado al otro lado de eso sin romperse. Él entró a la sala. Se sentó. Verónica se quedó de pie junto a la puerta, como testigo de algo que llevaba décadas esperando ocurrir. «¿Cuánto sabes?», me preguntó Ernesto. «Todo», dije. Él bajó los ojos. «Las cartas», dije. «La partida de nacimiento de Delia. La escritura. La carta para Verónica. El casillero número 47». Cada palabra caía como una piedra en agua quieta. Él no se defendió. No buscó excusas. Quizás era demasiado tarde para eso. O quizás, en algún lugar muy dentro de él, había una parte que también estaba cansada de sostener tanto peso. «¿Cuándo empezó?», pregunté. Tardó en responder. «Remedios y yo nos conocimos antes de que tú y yo nos casáramos», dijo. «Fue una relación que no supe terminar bien. Cuando nos comprometimos tú y yo pensé que sí había terminado». Una pausa larga. «Pero no terminó. ¿Cuándo supiste de Delia?». «Cuando nació. Remedios me avisó. Yo...» Se detuvo.
Yo no supe qué hacer. Firmaste la partida de nacimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era mi hija. Me miró. No podía negarla, aunque tampoco podía reconocerla de verdad. ¿Y compraste un departamento? Sí. Cuando Delia terminó la escuela, quería que tuviera algo seguro. Con dinero que era de los dos, dije. Él no respondió a eso. No tenía respuesta para eso. ¿Y Verónica? Pregunté. Verónica nació 8 años después de Delia. Remedios y yo habíamos retomado. Se detuvo otra vez. Habíamos retomado el contacto, terminé yo. Las palabras me sabían a algo que no tenía nombre limpio. Sí. ¿Y seguías en contacto con Verónica ahora? ¿Esos mensajes en tu teléfono? Ernesto miró a Verónica un momento. Luego me miró a mí. Sí. Después de que Delia murió, Verónica quedó sola. Yo quería asegurarme de que estuviera bien. ¿Y la nieta? Dije. Fernanda. Algo cruzó su cara. Algo que no había esperado ver. Dolor. Amor. Culpa. Todo mezclado. Fernanda tiene mis ojos, dijo en voz baja. Era la primera vez en toda la conversación que su voz flaqueó. Me quedé en silencio un momento. Pensé en Rodrigo, en Marcela, en los años que habían crecido creyendo que su padre era completamente suyo. En las Navidades, los cumpleaños, las crisis que habíamos atravesado juntos como familia. Todo eso había sido real. Y al mismo tiempo, todo eso había ocurrido mientras existía esta otra vida, paralela, silenciosa, sostenida por cartas y llaves y casilleros y mentiras cuidadosamente guardadas. ¿Me ibas a decir algo algún día?, pregunté. Él no respondió de inmediato. No lo sé, dijo finalmente. Y esa honestidad tardía me dolió más que cualquier mentira anterior. Me puse de pie. Ernesto levantó los ojos. «Consuelo». «No», dije. «Hoy no». Tomé mi bolso. Miré a Verónica. Ella me sostuvo la mirada. En sus ojos no había triunfo ni lástima. Solo algo parecido al respeto. El tipo de respeto que nace entre personas que han sobrevivido al mismo hombre de maneras distintas. Salí de la sala. Crucé el pasillo. En la entrada, junto a la puerta, estaba Fernanda, la chica de 22 años, la de los ojos claros. Me miró sin entender del todo lo que había ocurrido. Yo la miré. Quise decirle algo. No supe qué, así que no dije nada. Abrí la puerta y salí a la calle. El sol de la mañana era el mismo de siempre. Caminé a la parada del autobús. Me subí. Me senté junto a la ventana. Y mientras la ciudad pasaba fuera del vidrio, permití por primera vez en esos 3 días que los ojos se me llenaran de agua. No lloré fuerte. No fue un llanto de película. Fue un llanto silencioso, de esos que salen cuando el cuerpo ya no puede sostener más el peso de saber. Lloré por mí, por los años, por la mujer que había sido, paciente, callada, invisible, creyendo que eso era virtud. Y también, aunque no quería, lloré un poco por Ernesto, por el hombre que había elegido vivir partido en 2 durante toda su vida y había terminado siendo entero en ningún lado. Llegué a casa, entré, fui al cuarto de costura, abrí el closet, saqué la caja de metal, la puse sobre la mesa de trabajo junto a mi máquina de coser. Y me senté a pensar en lo que iba a hacer con todo lo que sabía, porque saber no era suficiente. Ahora venía la parte más difícil. Ernesto llegó a casa 3 horas después. Yo estaba en el cuarto de costura cuando escuché la puerta. No me moví. Seguí sentada frente a la máquina de coser, con las manos quietas sobre la tela, escuchando sus pasos en el pasillo. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de costura. «Consuelo». «Entra», dije. Entró. Vio la caja sobre la mesa. No dijo nada. Se sentó en la silla pequeña que había junto a la ventana,
La que usaba mi madre cuando venía a ti a visitarme y me acompañaba mientras yo cosía. Esa silla había cargado a personas que me amaban. Ahora cargaba a un hombre que no sabía bien cómo amarme, sin traicionarme. ¿Cómo llegaste a la casa de Verónica?, preguntó. La tarjeta en tu cajón. Él cerró los ojos un momento. ¿Cuándo la encontraste? Hace unos días, después de encontrar la caja. Silencio. ¿Me seguiste esta mañana?, pregunté. No, fui porque quería hablar con Verónica sobre la caja. Sabía que con la muerte de Remedios todo quedaba expuesto, y yo necesitaba... Se detuvo. No importa lo que necesitaba. No, dije. No importa. Hubo un silencio largo entre nosotros. Afuera un camión pasó por la calle. El reloj de la cocina marcaba el tiempo con esa paciencia que tienen los relojes, indiferentes a todo lo que ocurre a su alrededor. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Ernesto. Era la misma pregunta que me había hecho Verónica esa mañana. Y yo todavía no tenía una respuesta limpia, pero sí tenía claridad sobre algunas cosas. Primero voy aquí a hablar con Rodrigo y con Marcela, dije. Ernesto se tensó. Consuelo, eso va... Ernesto. Lo interrumpí con calma. Llevas 38 años decidiendo qué saben y qué no saben las personas de esta familia. Eso se terminó. Él me miró. No era una mirada de hombre enojado. Era una mirada de hombre que finalmente ve con claridad el daño que hizo y no puede contradecirlo. ¿Los dos?, dijo en voz baja. Los dos. Se pasó la mano por la cara. Un gesto que le había visto miles de veces, y siempre cuando algo lo abrumaba. Ahora sabía que ese gesto había ocurrido también en momentos que yo nunca había presenciado, en momentos de los que yo no sabía nada. ¿Hay algo más que necesites saber?, pregunté. La pregunta flotó en el cuarto. Ernesto tardó en responder. Esa demora me dijo que sí había algo más. La propiedad que puse a nombre de Delia, dijo. Cuando Delia murió sin herederos directos, legalmente deberían haber pasado a Verónica según la carta que dejé. Pero... hizo una pausa. También hay dinero, una cuenta, que abrí hace años. ¿A nombre de quién? A nombre de Delia primero. Ahora a nombre de Verónica. ¿Cuánto?, me dijo la cantidad. No la voy a repetir aquí. Solo diré que era suficiente para comprar el silencio de muchos años. Era suficiente para explicar ciertos períodos de nuestra vida en los que el dinero había estado más ajustado de lo que deberían haber estado con el sueldo de Ernesto. Me levanté. Fui a la ventana. Miré hacia la calle sin ver nada en particular. Ernesto, dije sin voltear. ¿Alguna vez pensaste en mí? No en Remedios, no en las niñas, no en cómo manejar los secretos. En mí, en lo que yo podría estar perdiendo sin saberlo. Silencio. Sí, dijo finalmente. ¿Y? Y me convencí de que tú estabas bien, de que tenías la casa, los hijos, tu trabajo, de que no te faltaba nada. Me volteé a mirarlo. Me faltaba la verdad, dije. Él bajó los ojos. No hubo más palabras esa tarde. Le dije que ibas a dormir en el cuarto de costura esa noche, que necesitaba espacio. Él no protestó. Tomó una cobija del armario, se instaló en el cuarto, cerró la puerta sin hacer ruido. Yo me quedé despierta mucho tiempo, mirando el techo bajo la luz pequeña de la lámpara. Pensé en los 38 años, no como un bloque sólido de engaño. Eso que así hubiera sido más fácil, en cierto modo, más limpio. Lo pensé como lo que realmente había sido. Años reales, con momentos reales. Amor real, mezclado con mentiras reales. Eso era lo más difícil de sostener. Que no todo había sido falso. Que habían existido momentos genuinos. Que Ernesto me había querido, a su manera,
con todos los límites de un hombre que nunca había sido completamente honesto consigo mismo. Pero querer a alguien a medias, en silencio, sin decirle la verdad, no era quererlo. Era solo una versión más cómoda del egoísmo. Y yo había merecido más que eso. Siempre había merecido más. A las 3 de la mañana tomé una decisión. No la decisión grande. Esa todavía necesitaba tiempo. Sino una decisión pequeña, concreta, que podía ejecutar esa misma semana. Iba así a hablar con un abogado. No para divorciarme necesariamente, sino para saber exactamente en qué posición estaba. Para saber qué era mío legalmente, qué habíamos construido juntos, qué había sido desviado sin mi conocimiento. Para saber. Porque lo que había aprendido esos días era que el problema nunca había sido la falta de amor. El problema había sido la falta de información. Y una mujer sin información no puede tomar decisiones libres. Solo puede obedecer sin saber que está obedeciendo. Al día siguiente llamé a Rodrigo. Le dije que necesitaba verlo. Solo él, sin su esposa, sin los niños. Que era importante. Hubo una pausa en la línea. ¿Pasó algo con papá?, preguntó. Ven, hijo, aquí te explico. Vino esa misma tarde. Ernesto no estaba. Le había pedido que saliera, que necesitaba hablar con Rodrigo en privado. Él obedeció sin discutir. Eso me dijo algo sobre el estado de las cosas entre nosotros. Rodrigo llegó a las 5. Se sentó en la sala. Yo me senté frente a él. Lo miré. 36 años. Serio, responsable, con esa expresión de hombre que ya sabe que algo se viene y ha decidido recibirlo de pie. Empecé a hablar. Le conté todo. Con calma, sin dramatismo. Como se cuenta algo que ya no puede hacerte más daño del que ya hizo. Las cartas. Doña Remedios. Delia. Verónica. Fernanda. Lo escuché respirar diferente cuando mencioné a Delia. Cuando dije que llevaba el apellido de su padre. Cuando dije que había muerto sin que ninguno de nosotros supiera que existía. Cuando terminé, Rodrigo no dijo nada durante un momento largo. Luego dijo: ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? 1 semana, dije. ¿Y papá sabe que tú sabes? Desde ayer. Rodrigo se puso de pie. Caminó hasta la ventana. Estuvo ahí parado un rato mirando la calle. Yo noté algo, dijo sin voltear. Hace años. Una vez vi a papá hablar por teléfono en el patio de noche, muy bajo. Cuando le pregunté me dijo que era trabajo. Una pausa. Le creí porque quería creerle. Yo también, dije. Se volteó. En su cara había algo que nunca le había visto. Una especie de duelo tranquilo. El duelo de alguien que pierde una versión de su padre que nunca existió del todo. ¿Qué vas a hacer, mamá? Todavía no lo sé todo. Pero ya tomé algunas decisiones. ¿Cuáles? Voy a ir a hablar con un abogado. Voy a revisar todo lo que es nuestro legalmente. Y voy a decidir desde ahí. Rodrigo asintió despacio. ¿Necesitas dinero? No, hijo. Necesito tiempo. Se acercó. Me abrazó. Fue un abrazo largo. De esos que no necesitan palabras porque las palabras no alcanzarían de todas formas. Cuando se fue, llamé a Marcela. Con ella fue diferente. Marcela lloró. Lloró fuerte, con esa franqueza que siempre la había caracterizado. Me dijo cosas de su padre que yo no le iba a repetir aquí. Me dijo también cosas de mí, que era la mujer más fuerte que conocía, que no me merecía esto, que estaba orgullosa de cómo lo estaba manejando. Eso último me rompió de una manera diferente, porque a veces las palabras que más necesitamos escuchar son exactamente las que más duelen cuando llegan tarde. Esa noche, sola en el cuarto de costura, saqué la caja de metal una última vez. La abrí. Miré las cartas.
La partida de nacimiento, la escritura, la carta para Verónica, la foto de Ernesto joven, de perfil, junto a doña Remedios. Las miré como se mira algo que ya cumplió su función. Había entrado a la casa de doña Remedios sin buscar nada, y había encontrado una vida entera que me habían escondido. ¿Me alegraba saber? Sí, con todo el dolor, sí. Porque 62 años viviendo en una mentira es demasiado. Pero 62 años viviendo en una mentira y morir sin saberlo habría sido peor. Yo no iba a morir sin saber. Cerré la caja. La envolví en una tela de las que guardaba para proyectos sin terminar. Una tela azul, gruesa, de buena calidad. La guardé en el fondo del closet. No para esconderla, sino porque ya no necesitaba tenerla sobre la mesa. Ya la había leído. Ya la sabía de memoria. Ya la había convertido en algo que pertenecía a mi historia y no podía ser borrado. Pero tampoco tenía que estar en el centro de todo para siempre. 2 semanas después fui al abogado. Una mujer. 50 años. Mirada directa. Sin rodeos. Le expliqué la situación. Ella escuchó, tomó notas, me hizo preguntas precisas. Al final me dijo lo que necesitaba escuchar. No lo que quería escuchar, sino lo que necesitaba. Me habló de los bienes comunes, de mis derechos después de 38 años de matrimonio, de lo que podía reclamar y lo que no, de los tiempos, los procesos, las decisiones que tendría que tomar. Salí de esa oficina con un folder de documentos bajo el brazo y algo que no había sentido en mucho tiempo. Control. No sobre Ernesto, no sobre el pasado. Control sobre mí misma, sobre lo que ibas a hacer con el tiempo que me quedaba. Porque eso era lo que nadie me había quitado del todo, aunque lo hubieran intentado sin saberlo. El tiempo que aún tenía por delante. 3 meses después de esa mañana en la que entré a limpiar una casa vacía, me mudé. No lejos. Un departamento pequeño a 15 minutos del barrio. Con una ventana grande que daba a un árbol. Con espacio suficiente para mi máquina de coser y mis rollos de tela y mis cosas. Solo mis cosas. Ordenadas como yo quería ordenarlas. Ernesto y yo hablamos varias veces durante esos meses. Conversaciones difíciles, a veces largas, a veces muy cortas. Él no peleó el proceso. Había algo en él, ese peso del que hablé antes, que parecía más liviano ahora que ya no había nada que esconder. Eso me entristeció de una manera que no esperaba, que la verdad lo hubiera liberado a él también. Que quizás los dos habíamos estado atrapados, aunque de maneras muy distintas. Rodrigo y Marcela supieron cómo acompañarme, cada uno a su manera. Rodrigo con presencia práctica, ayudándome con la mudanza, revisando el departamento, llamando seguido. Marcela con palabras, con visitas largas, con esa capacidad suya para nombrar las cosas que duelen sin hacerlas más grandes de lo que son. Un domingo, 3 meses después de mudarme, fui al cementerio. Busqué la tumba de Delia. La planta pequeña seguía ahí. Alguien la había regado. Verónica, supuse. Me quedé de pie frente a la tumba un momento. No tenía palabras preparadas. No era el tipo de mujer que habla con los muertos en voz alta. Pero sí pensé algo. Pensé, no te conocí. Nunca voy a poder conocerte. Pero exististe. Viviste 8 cuadras de mi casa durante años. Trabajaste, tuviste sueños. Llevaste un apellido que tenía una historia que quizás nunca te contaron del todo. Y elegiste, cuando tuviste que elegir, no destruir a personas que no te habían hecho nada. Eso dijo algo de ti que ninguna carta puede decir. Caminé de regreso a la salida. En la banca de la entrada me encontré con alguien que no esperaba. Verónica. Estaba sentada con una bolsa en las manos, como alguien que acababa de llegar o estaba a punto de irse.
Nos miramos. Esta vez no había tensión. No había preguntas sin respuesta entre nosotras. Solo dos mujeres en un cementerio, en un domingo tranquilo, que habían llegado al mismo lugar por caminos muy distintos. «¿Cómo está?», preguntó. «¿Mejor?», dije. Y era verdad. «¿Se mudó?». «Sí, hace un mes». Ella asintió. Una pausa breve. «Fernanda preguntó por usted», dijo. «Me sorprendió». «¿Sí? No sabe quién es usted exactamente, pero la recuerda». Dice que la señora que vino ese día tenía cara de alguien que había tomado una decisión difícil. Pensé en Fernanda. 22 años. Los ojos claros de una línea que venía de muy lejos. «Es perceptiva», dije. «Sí, mucho». Una sonrisa pequeña. Igual que su abuela. No supe si eso era un cumplido o simplemente una observación. Decidí tomarlo como las dos cosas. Me despedí de Verónica con una inclinación de cabeza. Caminé hacia la salida del cementerio. El sol de la tarde estaba bajo, de ese color dorado que tiene pocas horas antes de que anochezca. Las sombras largas, el aire quieto. Pensé en todo lo que había perdido. Y luego pensé en todo lo que había encontrado. No en la caja. No en los documentos, ni en las cartas, ni en las pruebas de una vida que me habían escondido. Sino en mí misma. En la mujer que había cruzado una calle a limpiar una casa ajena y había salido de ahí siendo otra persona. No una persona nueva, sino la misma de siempre, pero sin el peso de creer que el silencio era una forma de amor. El silencio no es amor. El silencio es solo silencio. Y yo había guardado demasiado durante demasiado tiempo. Tomé el autobús de regreso a mi departamento. Subí las escaleras. Abrí la puerta. Encendí la luz. La máquina de coser estaba junto a la ventana, donde la había puesto el primer día. Los rollos de tela ordenados por color en el estante. La lámpara pequeña sobre la mesa de trabajo. Me senté. Puse las manos sobre la tela y empecé a coser. No para nadie, solo para mí. Un punto largo, firme, en línea recta. Como siempre había sabido hacerlo. Como siempre había sabido hacer, aunque a veces lo hubiera olvidado. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que estas historias no terminan con fuegos artificiales. Terminan con una mujer de pie, sola, eligiendo. Si quieres seguir acompañándome, suscríbete. Cada semana hay una historia nueva. Y cada historia es de una mujer que también aprendió, tarde o temprano, a coser en línea recta.